Hola, bienvenidos a mi mundo, soy Morgaine. En esta ocasión voy a llevar a cabo un relato que tiene que ver con una experiencia que tuve como terapeuta con una de mis pacientes. Am, Esta paciente la primera vez que fue a terapia conmigo tuvo una experiencia muy curiosa que fue ya estando en un estado de relajación profunda tuvo la visión de ver a su familia como en un funeral llorando y ella se quería acercar a ellos y ellos no la veían. Y entonces cuando terminamos la terapia sí salió como un poquito angustiada y me comentó la experiencia. La segunda terapia vuelve a pasar lo mismo, vuelve a tener esta visión, videncia, experiencia, como le quieran llamar. Y en esta segunda ocasión tuvo la iniciativa de acercarse a la caja para ver quién era la persona que estaba en el ataúd y se da cuenta que era ella. Entonces pues la segunda experiencia fue así como más complicada, más angustiante. Yo traté pues de que no le diera tanta importancia en ese momento. A mí sí me dejó preocupada, pero traté pues de que ella se calmara, ¿no? La tercera experiencia, ella llega a terapia y me dice, ¿sabes qué? Que en mi casa se han estado escuchando ruidos, se ha estado sintiendo cosas y la noche anterior mi hijo tuvo una experiencia así de sentir una presencia muy fuerte y pues la verdad fue muy aterrador para él. Y yo le dije, pues no te preocupes, ahorita que termine la terapia, te digo más o menos qué puedes hacer, pues para que ya esta presencia se vaya. Cuando ella se acuesta en la camilla para que yo empiece la terapia, ella me dice, ¿sabes qué? Ya sé quién es la persona que está en mi casa, la presencia. Me dice, es mi papá. Y yo en ese momento sentí la presencia ahí junto a nosotros. Le dije, sí, ya la sentí, aquí está. Pero luego vamos a ver qué podemos hacer con él, ¿ok? Entonces voy a empezar la terapia y estoy preparando mis cosas. Y ella me dice, ¿crees en la vida después de la muerte? Y yo le dije, sí. Y me dice, ¿cómo es? Le dije, fíjate que estoy leyendo un libro, curiosamente, sobre eso. Si gustas, cuando terminemos, te doy la información. Lo bajé perdón, de internet. Y igual lo lees y te enteras. Ya no me contestó nada y empecé la terapia. Ya casi terminaba la terapia cuando yo ya había percibido que algo no estaba bien, o no bien, no mal pues, pero la notaba extraña. Entonces, lo que hice fue tratar de sacarla de la relajación profunda y ella me decía, regrésame a donde estaba, regrésame a donde estaba. Yo le decía, no, regresa tú y con un aceitito especial yo la hacía reaccionar, tratando de que regresara. Pero logré sentarla y sus ojos se veían así como si estuviera en trance, mirando así hacia un punto fijo y me decía, regrésame a donde estaba, de verdad estaba bien. Y yo, no, no, no. Y ya le decía, regresa, regresa. Y le dije, ya vamos a terminar la terapia. Le digo, déjame cerrarte y ya terminamos. Y se acuesta, le dije, pero no cierres los ojos, por favor. Y ya se acuesta ella y me dice, por favor, regrésame a donde estaba. Y yo dije, Le dije, bueno, ok, vamos a hacer un trato. Te voy a regresar a donde estabas, pero tú vas a regresar aquí, no te me vas a quedar allá. Y me dice, sí, está bien. Vuelve a cerrar los ojos y me voltea a ver, pero con los ojos cerrados. Y me dice, ¿crees en la vida después de la muerte? Me vuelve a hacer la pregunta que me hizo la primera, bueno, al empezar la terapia. Y yo dije, y le dije, sí, ¿y tú? Y me dice, pues no sé, dice, porque se supone que ya estoy muerto, pero aquí sigo. Y yo dije, ostras, o sea, ¿cómo? Dice, sí, dice, Leo, ¿quién eres? Y me dice, soy el papá de Magda. O sea, el papá de ella la utilizó como un canal para poder hablar conmigo. Fue súper curioso porque nunca me había pasado con ningún paciente. Eh, y bueno, entonces ya empecé a platicar con el señor y él me decía pues
que ya estaba muerto, pero que él seguía aquí y no sabía qué hacer, si sí existía la vida después de la muerte o no, porque él seguía aquí. Y ya empecé a platicar con él sobre esa situación. Y yo le dije, mire, usted tiene que trascender, usted tiene que irse. Y me dice, no, no me puedo ir. Dice, porque necesito pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa, quiero decirles muchas cosas, quiero regresar para hacer las cosas bien con ellos. Y yo le dije, pues que no podía regresar, que él ya estaba en otro plano y que pues lo único que le tocaba era pues confiar en que lo perdonaban y que él seguir su tránsito, pero que ya regresar no podía arreglar las cosas, que mejor lo pensara bien para otra oportunidad que tuviera, pues bueno, o sea, le sirviera de experiencia, que es a lo que venimos aquí, ¿no? Aprender o a recordar o bueno, ya hablaremos de eso en otro video. El punto es que le dije si gusta o puedo ayudarlo en algo y me dijo que sí. Entonces me empezó a decir, mira, dile a mi esposa esto, a mis hijos esto, y me empezó a dar así mucha información para su familia que él quería que supieran. Lo que me llamó la atención es que habían muchas cosas que él me dijo, dile a mi hija que estas situaciones que ella está pasando, que yo sé que las está pasando. Yo desde acá, desde este plano en el que estoy, o desde este lugar, él no decía plano porque no sabía cómo denominarlo, dice, acá donde estoy, yo sé todo, puedo verlo todo. Y es interesante porque secretos, cosas que te hicieron a ti, o sea, por lo que él me comentaba, cosas que te pasan aquí en la tierra, que gente te hace en este plano, y tú no entiendes por qué, ya que estás del otro lado, entiendes todo, o sea, es impresionante, te enteras de todo, así que no hay nada que ocultar, como dicen, la verdad siempre sale a la luz, y si no es en este plano, es en el otro, pero más vale andarse con cuidado, ¿no? El punto es que, bueno, seguimos, me siguió dando información por un buen rato y yo le dije, sí, no se preocupe, mire, cuando su hija regrese, yo le voy a decir que, pues, todo lo que usted me está pidiendo. Me dice, no, no, yo no quiero que ella lo haga, yo quiero que tú me hagas el favor de irle a contar a toda mi familia lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero que tú lo hagas personalmente. Y yo dije, oye, ostras, es un paquetote. Porque la familia pues ya estaba pasando su duelo y ya tenía meses de eso y pues como que volver a remover todo, ¿no? Y ya, total que después de muchas cosas que me dijo, yo le dije, bueno, ocupa algo más y me dice, no, dices todo, muchas gracias. Y yo le dije, yo le quiero hacer una pregunta porque yo quería saber qué circunstancias o qué era lo que había pasado que había generado que el Señor se manifestara a través del canal de su hija. O sea, yo en ese momento me di cuenta que ella era medium, pero ni ella lo sabía ni yo. Entonces el Señor me dijo que no sabía, solamente sintió que podía tomar la oportunidad de hablar y lo hizo. Y me pregunta, y después voltea y me ve con los ojos cerrados, pero o sea, dentro de ella, o sea, con el cuerpo de ella, y me pregunta que si le tengo miedo. Me dice, ¿me tienes miedo? Y yo le dije, no, y sí fue súper curioso porque no me dio miedo. A lo mejor si a mí me hubieran dicho, se te va a presentar un ser que ya se murió, un muerto, como le decimos aquí en México, a lo mejor diría, ¡ay, no, 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 yo no quiero tener conexión con eso! Pero sin embargo se dio de una manera tan natural que no me dio miedo. Fue súper interesante la experiencia. Me aprendí mucho. Y bueno, ya a la final se despidió, yo le pregunté que si ya no tenía nada más que agregar, me dijo que no, y me dijo que Dios me bendiga y cosas así, fue muy bonito. Y en ese momento mi paciente así como que reaccionó y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, ¿cómo que qué pasó? ¿No te acuerdas de nada? Me dice, no. Dice, ¿por qué duró tanto la terapia? Nunca dura tanto. Dice, y lo más raro es que ahora no vi nada. Y yo dije, ¿de veras no te acuerdas de nada? Y me dice, no. Le dije, ay, permíteme. Y en ese momento estaba tocando a mi siguiente paciente. Le dije, espérame. Ya fui a decirle a mi otro paciente que me esperara un momento, ¿no? Y ya le dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Ya le conté toda la experiencia, que su papá había estado ahí, había utilizado su cuerpo y todo. Y le conté muchas cosas y ella quedó impresionada porque cosas que yo no sabía de su papá, esa expresión de me tienes miedo era una forma de jugar de su papá para con
con su familia. Yo pensé que a mí me lo decía por el hecho de estar frente a una situación con un ser que ya no era de este plano. Y no, era una forma que tenía él en este plano de jugar con la familia. Pasó la experiencia y a mí, ¿qué me dejó de interesante esto? Uno, algunos de ustedes, si han visto el video que hice sobre la Ouija, les comenté qué le pasó a la persona de la Ouija. No sabía que era medium. En primera se metió en broncas horribles y vivió una experiencia traumática al usar la Ouija. Porque de las 5 personas que usaban la Ouija, solamente a 2 se les movía. Y de esas 2, a esta persona, la que tuvo la posesión del ser de la Ouija, resultó que ella era medium, sin saberlo. En esta situación de esta paciente que yo tuve, tampoco sabíamos que era medium. Sin embargo, se dio en unas circunstancias más o menos controladas y fue muy interesante. Y de ahí ella empezó a desarrollar un montón de cosas, un montón de sensibilidades. Llegó a tener visión remota, veía a las personas y te podía decir cosas de las personas, su vida pasada, presente y hasta futura. Empezó a agudizar mucho sus capacidades psíquicas. Fue muy, muy, muy interesante. Desafortunadamente, esa paciente era una de mis mejores amigas. Y 4 años después de la experiencia, tal cual ella lo vio en la terapia, ella falleció. El año pasado, en octubre, finales de octubre, ella se fue, hizo su tránsito de una manera desafortunadamente muy triste por negligencia médica, pero su funeral fue tal cual. Según me comenta su familia, yo no pude asistir a su funeral, pero se cumplió lo que ella vio en la terapia, porque después de que su papá se manifestó a través de ella como un canal, ella siguió viéndolo en sus sueños y ella veía que su papá se la quería llevar y siguieron teniendo manifestaciones así medias raras en su casa, se les rompían vasos, volaban los trastes, cosas así medias raras, ¿no? Y bueno, es interesante el poder de alguna manera a tener la conexión con una persona que se ha ido de este plano y que no ha logrado un desapego, que no ha asimilado lo que ha vivido en esta vida y que, bueno, de alguna manera ha tenido que estar entre a donde debe de estar y en donde quería estar y realmente se quedó atorado en lo que es la 4ª dimensión. Esos son los fantasmas, esos son lo que nosotros llegamos a ver, que la gente llega a asustarse. En otro video voy a hablar sobre lo que son los fantasmas. Y una vez que nosotros tenemos un poquito más de conciencia de lo que es un fantasma, de lo que son los seres de otras dimensiones, podemos dejar de tenerles miedo, ¿sí? Como se fijan, esta experiencia que les estoy comentando no es tan aterradora, no fue aterradora, pero sin embargo fue un contacto con una persona que ya no pertenecía a este plano, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna experiencia parecida, si quieren que yo la cuente o quieren que yo los entreviste de alguna manera, se puede hacer. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Espero subir más videos últimamente, he estado muy ocupada, pero gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal. Somos poquitos, pero no importa, me da mucho gusto porque sé que varias de esas personas les están gustando mis videos y si les ha sucedido algo parecido a lo que me ha pasado a mí, solamente me queda decirles que bienvenidos a mi mundo y los veo en mi próximo video. Au revoir.